Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que hubieran de mirar esta grabación, simpatizadores del Evangelio y hermanos en la fe, con la preciosa paz del Señor Jesucristo, deseando así también que su bendición sea con ustedes. Habiéndonos ya presentado al Señor, habiéndonos encomendado al Señor de antemano, quiero invitarles a que escuchen una lectura de 2 versículos o 3 versículos que tenemos allí en el capítulo 60 de el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 1, 2 y 3. Dice estas palabras: levántate, resplandece que ha venido tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Miren ustedes, aquí tenemos, ¿verdad?, una profecía que encierra, ¿verdad?, la primera venida del Señor Jesucristo. La primera venida que el Señor hizo. Ahora nosotros estamos ya de tiempo como iglesia, estamos esperándole por segunda vez, ¿verdad? Porque Él prometió, como lo hemos dicho anteriormente, en su palabra encontramos, ¿verdad?, la promesa de volver otra vez. Él dijo, leyendo allí el capítulo 14 del Evangelio que nos narra el apóstol Juan, el Evangelio del Señor Jesucristo, narrado por el apóstol Juan, en su capítulo 14, capítulo 14, el primer verso dice así. Vamos a ver. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego el versículo 3 dice: y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, o sea, ustedes, también estén. ¿Se fija? Estéis, es lo que dice aquí, escribió, ¿verdad? Dije el apóstol Juan, palabras que el Señor expresara ya hace varios siglos, ¿verdad? Pero estoy citando la verdad porque estoy refiriendo, ¿verdad?, que sobre la profecía de Isaías, capítulo 60, que tuvo su cumplimiento tal y como dice aquí. Y estaba mencionando, ¿verdad?, que aquí en esta profecía de Isaías está refiriendo la primera venimiento del Señor Jesucristo. Y ahora podemos usarlo también porque es aplicable para esta segunda vez que el Señor habrá de venir. Y mire usted las cosas que dice. Primeramente, dice la Escritura, ¿verdad?, que leíamos el profeta Isaías, capítulo 6, dice: levántate y resplandece. Fíjese bien, levántate. No está dirigiendo, ¿verdad?, o dándonos una sugerencia. Ahora, cierto que primeramente fue escrito para aquellos en aquel tiempo, su pueblo Israel. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor
ha nacido sobre ti. Fíjese. Y ahora, el verso 2 dice, la razón, porque he aquí, dice, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjese usted, es muy importante, ¿verdad?, detenernos aquí en estas porciones, este verso 2 y el 3, ¿verdad?, porque está dando razón, ¿verdad?, del primer advenimiento del Señor Jesucristo, que se cumplió. Pero también, si nos vamos a la historia, vamos a entender también que lo tocante a las tinieblas, que simbolizan oscuridad, mejor dicho, simbolizan falta de conocimiento, las tinieblas. La luz es, entendimiento, ¿verdad? Pero las tinieblas es lo opuesto. Y entonces, todo esto se cumplió y se ha cumplido. Podemos mirar cuando menos 3 veces esta escritura es aplicable. Fue escrita para el pueblo de Israel y ahora para nosotros también aplica en este tiempo que estamos viviendo. Tiempo de tinieblas, tiempo peligrosos. Oiga, cuántas cosas podemos referir, ¿verdad? Pero mire, entonces, la primera parte, o sea, la primera vez que se cumplió la profecía fue precisamente cuando el Señor vino, encontró al pueblo en tinieblas. Y la razón es que el pueblo de Israel cuando el Señor vino, tenía 400 años sin profeta. Fíjese. Y eso trajo las tinieblas. No había mensaje, el Señor hablaba por los profetas, pero no había 400 años sin profeta, entonces trajo las tinieblas, el cumplimiento de las tinieblas, la falta de entendimiento, que cuando el Señor viene e inicia su ministerio, pues no lo reciben, no lo conocen, porque no estaban al tanto de las Escrituras. Ahora podemos decir también que el Señor para cumplir, ¿verdad?, con su ministerio, para establecer, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que lo trajo aquí a la tierra por primera vez, escondió su identidad. Y la prueba, mire, hemos referido así por encima, yendo ahora al Nuevo Testamento. Primeramente, en el capítulo, vamos a ver, Mateo, capítulo 16, a ver si es allí, en donde el Señor habla con sus discípulos, capítulo 16. Les pregunta, mire, dice, entonces, dice, vamos a ver, capítulo 16 de Mateo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esto dijo, ¿verdad?, hablando de lo que dice atrás. Pero ahora, leyendo el versículo 13, dice, viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Entonces, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Se fija? Ahora, si volteamos
la página hacia atrás, el capítulo 14, Herodes es el que dice que, pues sí, que da y dice que el Señor, bueno, que el Señor era Juan, el que había resucitado, y por eso poderes obraban en él, ¿verdad? Pero no era Juan, era el Señor Jesucristo. Era que, si estudiamos la persona del Señor Jesucristo, vamos a sacar conclusiones que el Señor no era otro más que el mismo Dios manifestado en carne. Fíjese, porque hay escrituras, pero como estamos ahorita aquí diciendo, ¿verdad? Regresando al capítulo 16 de Mateo, y en donde entonces la pregunta que el Señor les hizo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dicen las gentes? Entonces Él se las hace a ellos. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y el verso 15 dice, Él les dice, y ustedes y vosotros, ¿quién decid que soy? Fíjese. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, bienaventurado eres. Le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Vamos a ver. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ahora sea contra la iglesia. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mira, aquí está la escritura que quería referir al caso. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Se fijan? Y ahora vamos al capítulo 17, en donde da razón, ¿verdad? Porque dice el versículo 1, y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondió Pedro, dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, dice el verso 9, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Se fija usted? Entonces, ¿verdad? El que no le hayan conocido, no fue nomás algo de ellos, no fue nomás el tiempo que, ¿verdad? Porque estamos hablando de Isaías 60, ¿verdad? Donde dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y he aquí que tinieblas, o como dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos. Y no está hablando
en un sentido literal, sino que más bien espiritual. El entendimiento de ellos estaba en tinieblas. No entendían, no sabían. Y por eso pues fue una de las causas que no lo recibieron. Y luego también porque ese era el plan del Señor, de que no lo conocieran, porque les manda decir que no digan a nadie. Volvemos a leer ahí, o a releer el capítulo 17 de Mateo, y el verso 9, y descendieron del monte, Jesús diciendo, no digas a nadie la visión, y luego dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Oiga, pues porque si hubieran conocido al Señor, como dice el apóstol Pablo, dice que si hubieran conocido al Señor, no lo hubieran crucificado. Y eso se entiende, ¿verdad?, que hubiera pasado. Pero fíjese, si no lo hubieran crucificado, ¿dónde estaríamos nosotros los gentiles? No tendríamos parte ni suerte con el Señor. Pero todo eso estaba ya de antemano, como después vamos a mirar. Mire, pues de una vez vamos a mirar lo que nos dice el evangelista Lucas al cerrar, antes de cerrar su evangelio, la narración del evangelio del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24 dice estas palabras que ya hemos referido en otras ocasiones. Dice el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras ahora a sus discípulos, y díjole, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Fíjese usted, ahora la parte del Señor, ¿verdad? Lo que les mandó, que a nadie dijeran hasta que Él resucitase. Y allí está ya el Señor resucitado, ¿verdad? Entonces, antes de ascender, oiga, les dice, les manda, les da mandamientos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y luego dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Se fija usted? Ahora, oiga, los discípulos obedecieron al mandamiento del Señor de no salir de Jerusalén hasta ser investidos de potencia de lo alto. Cosa que aconteció, se cumplió. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí está la narración, ¿verdad? El libro histórico nos da razón cuando se cumplió eso que menciona aquí. Pero referimos, ¿verdad?, esta porción por lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que primeramente, oiga, el pueblo, el Señor preparó todo. La profecía de Isaías tuvo su primer cumplimiento en cuanto a las tinieblas. El pueblo de Israel tenía 400 años sin profeta. ¿Qué trajo eso? Trajo tinieblas, falta de conocimiento, falta de entendimiento espiritual. Pero, oiga, eso no fue todo, no fue hasta allí, sino que en la historia de la humanidad inclusive hay libros en donde refieren, muy particularmente los libros que dan razón del desarrollo del cristianismo,
oiga, refieren a casi, vamos a decir, casi 1000 años de oscuridad. ¿Por qué? Ya estando, oiga, establecida la iglesia, vienen, oiga, ese tiempo otra vez a cumplirse, otra vez las tinieblas, otra vez, ¿qué? La falta de entendimiento en las Escrituras. ¿Y qué fue lo que trajo eso? Oiga, la Biblia, la palabra del Señor que ahora tenemos a nuestro alcance, se descomisó. Se descomisó. O sea, se hizo inclusive, vamos a usar esta palabra, cateos. O sea, como decir, yendo a las casas a buscar a ver si tenían la Biblia, y si la tenían, se la llevaban. La historia da razón de una familia que escondió la Biblia en un pastel, fíjese. Hicieron un pastel y allí pusieron la palabra de Dios para que no se la llevaran. Y fue la manera que quedó allí, ¿verdad? La palabra, que es luz, porque este libro santo es luz. ¿Para qué? Para nuestro entendimiento. Ahora, cierto que no está fácil entender la palabra, pero para eso el Señor ha puesto, ¿verdad? Ha llamado personas, cristianos, capacitándolos, primero llenándolos de su poder, de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que voceemos su palabra y que pidamos el entendimiento de Dios para vocear como dice la Escritura. La ocasión anterior mencionábamos, hablando entre paréntesis, como dice el capítulo, ¿cuál es? La primera de Pedro, capítulo 4, fíjense lo que dice. Muy importante, muy interesante. Ahora, ¿para quiénes? Para nosotros, los que decimos que somos predicadores. Dije, Pedro, capítulo 4, dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Fíjese cómo nos llama. Buenos dispensadores, como también el apóstol Pablo nos llama en su primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. La palabra. ¿De dónde proviene la palabra dispensador? De dispensación. ¿Y qué es dispensación? Oiga, perdón. No quiere decir que nosotros, ¿verdad?, damos el perdón, o absolvemos los pecados de la gente. No está diciendo eso, sino que debemos de ser los portadores de la dispensación del Señor. ¿Cómo enseñar a la gente cómo adquirir el perdón? Ahora nos sigue diciendo allí el verso 11, regresando al capítulo 4 de la primera de Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Fíjese, si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Se fija? Es muy importante poner atención a estas cosas que encontramos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos salimos de la palabra, ¿para dónde vamos a ir? Tenemos que hablar lo que hablamos con base en la palabra y que haga, que sea, que esté, ¿verdad?,
que haga ¿cómo se dice? Que tenga, no nomás porque hoy en día podemos oír, oiga, se vocea la palabra a veces y se citan textos y se tuercen los textos. Y como a veces la gente, ¿verdad? Digo, Dios bendiga a las personas, a los cristianos que les gusta escudriñar la palabra, a ver si es así, ¿verdad? A los hermanos que preguntan, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que preguntan, ¿cómo está? A ver, hermano, no entendí esto, ¿eh? Y tenemos que darlo a entender conforme a la Escritura. Y cuando no entendemos una cosa, pues también decir, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Pues no lo entiendo. Voy a pedirle a Dios, y usted ore por mí también, para que el Señor me dé luz, me dé entendimiento sobre lo que usted está preguntando, ¿verdad? Porque a veces, por no decir que no sabemos, que no entendemos algunas cosas, porque no pretendemos, ¿verdad? De mi parte, yo no pretendo saberlo todo, no lo sé todo, pero estoy compartiendo lo que he entendido en la base escritural, en la palabra. Ahora entonces, dijimos, ¿verdad?, que el descomiso de la Biblia trajo ¿qué? Trajo las tinieblas otra vez. ¿Por qué? El argumento se dio, ¿verdad?, de que el pueblo no está preparado para leer la Biblia, se van a confundir, y entonces se hizo el descomiso de la palabra del Señor, y esto trajo otra vez el cumplimiento de las tinieblas, porque como estamos diciendo, ¿qué simbolizan las tinieblas? Falta de conocimiento, lo opuesto a lo que simboliza la luz. El Señor dijo en su ministerio, iniciando su ministerio, se autonombra, se presenta como la luz del mundo. Y ahora, pues todavía es la luz el Señor. Y por eso tenemos que orar para que Él nos dé más entendimiento para entender las cosas como son. Entonces, viene ahora el tiempo de hoy. Y ahora le voy a decir, otra vez, ya de tiempo, otra vez se cumple la profecía de Isaías, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, dice. Pero también dice, mas sobre ti nacerá, ¿qué? Dice Isaías, en su capítulo, estamos refiriendo, ¿verdad? Isaías 60, la profecía de Isaías 60. Dice, gloria al Señor, se me perdió. Aquí está la profecía. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Ahora, esto es aplicable para allá. ¿Por qué razón? Porque está profetizando el nacimiento del Señor, que ya aconteció ya hace muchos siglos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando, ¿verdad?, de las tinieblas, porque las tinieblas, sacando de aquí, las tinieblas y la oscuridad se han repetido. Ya mencioné la primera parte, la primera ocasión, cuando el Señor vino, el pueblo estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad, no tenía luz, no tenía entendimiento. Pero, oiga, vuelve a cumplirse otra vez esas tinieblas, y esa oscuridad vuelve a aparecer, como ya dije, por un siglo casi. La Biblia se descomisó. Ahora, ¿en qué manera podemos decir que estamos en las tinieblas? Fíjese, ahora ya no se descomisó la Biblia, no se ha descomisado, no. Al contrario, tenemos la Biblia por donde quiera. Pero yo les voy a decir, ¿sabe cómo
¿Qué es lo que ha sucedido? Las versiones, las malversiones. Las malversiones. ¿Cómo las malversiones? Sí, las malversiones. Las Biblias ahora, comenzando con la versión 1960, si usted agarra una versión como esta que yo tengo, que es antigua versión, en la déjeme ver, aquí está. Está aquí, antigua versión de Casidoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602 y costejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. Fíjese, esta es una versión, la versión 1602. Pero estaba diciendo, la versión 1960 es el principio de una Biblia malversada. No se diga la última versión que salió. Entonces, tenemos que, yo le recomiendo a usted que me está oyendo, hágase de una versión antigua y compárela con la versión 60 y va a encontrar muchos pasajes malversados. Yo he mirado como el primero, ¿verdad? Porque estamos hablando cómo es que ahora podemos decir que estamos en tinieblas. Mire, el capítulo 17 de Apocalipsis, dice el verso 8, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es, y lo dice, aunque es. Y la versión revisada 60 dice, la bestia que era y no es, y luego dice, y será. Ahí está mandando, ¿a dónde? A la enseñanza futurista. ¿En dónde se fabricó la enseñanza del futurismo? Oh, en el siglo XVI. Allí se fabricó, se dijo cosas como decir, ustedes están equívocos, a los que sacaban, ¿verdad?, las escrituras y decían esto y esto y esto, usted es el anticristo, es el falso profeta. Y entonces los contrarreformadores decían, están equívocos. El falso profeta, el anticristo, va a venir cuando la iglesia se vaya. Allí se inicia esa doctrina que la llamamos futurista, porque manda todo al futuro. Otra doctrina equívoca fue la que se le menciona, la que se le dice ¿cómo se dice? Atrás. Se me pierde la palabra, ¿verdad? Pero por aquí, no, pues ni lo traigo, la apunte, ¿verdad? Porque uno dijo una cosa, la mandó que el 70 era cuando se habían cumplido esas cosas, pero otro lo mandó al futurismo. Y ahorita la más manejable es la doctrina del futuro, ¿verdad? La que no vamos a hacer, no va a pasar nada mientras que la iglesia esté aquí. ¿Y qué es lo que estamos mirando que está pasando? Por eso andan algunos hermanos amados inclusive, de una manera que no entienden, ¿verdad? No están entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están versados en esa enseñanza que enseña que mientras que la iglesia esté aquí, no va a pasar nada hasta que la iglesia se vaya. Y la iglesia en realidad
vamos a estar aquí hasta que el Señor venga en las nubes. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, porque así lo dicen las Escrituras. Dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice, luego nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, los que han de resucitar, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y no para irnos a otro lugar, como alguien dijo, a las bodas. No, la boda se efectúa cuando nos unimos con el Señor. Los discípulos estuvieron todo el tiempo, los 3 años y medio de instrucción que tuvieron en bodas. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor corporalmente. Y ahora cuando venga el Señor, otra vez que lo miremos corporalmente, oiga, allí va a hacerse la boda. Lamento, el tiempo nos ha alcanzado, pero les invito, si alguno de ustedes tiene un comentario, no se detenga, escríbelo, mándelo, y a ver cómo le hacemos, pero le vamos a contestar, si sabemos, ¿verdad? Ahora hemos dicho, estamos viviendo en los últimos días de preparación. El Señor en su amor nos ha estado dejando estos días para prepararnos a la iglesia y a los que además también quieran, que no han hecho pacto con Dios, lo hagan antes de que sea tarde. ¿Para qué? Para que también se sumen a esa multitud que se va a ir a encontrar al Señor en el aire. No en un misterio, no. Cuando el Señor venga aquí, Él viene a este mundo a establecer un reino de paz, en donde la iglesia somos llamados, vamos a estar reinando con el Señor. Dios les bendiga y estén pendientes para la siguiente grabación. Vamos a estar retocando esto que hemos dicho hoy. Dios les bendiga.